Hola, mi nombre es Dairo José Sánchez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este grupo lo conforman Mario Alberto Cabarca, Luis Alberto Gómez, Marcel Manuel Mejía y Yerlan Henao en el curso de análisis de circuitos. Como podemos apreciar en esta vista, tenemos un circuito RLC, el cual consta, como podemos ver, de resistencias, capacitancias, inductores y circuitos que están en paralelo, como podemos apreciar aquí. En este circuito tenemos 4 circuitos LC o CL. Podemos ver aquí un inductor de 10 milihenrios y una capacitancia de 1 microfaradio. Bueno, y aquí también tenemos un paralelo con un inductor o bobina, también podríamos decir una bobina, una resistencia y una capacitancia de 10 nanofaradios, esta de 10K y esta de 15 milihenrios. Como podemos ver, este circuito tenemos aquí un batímetro para revisar la potencia total del circuito. Tenemos un osciloscopio virtual con 2 canales. Aquí pues voy a hacer una corrección de última hora. Ok, voy a conectar la misma entrada negativa y la salida positiva a esta. Bueno, siguiendo, podemos ver que tenemos aquí también un voltímetro digital, el cual también tenemos conectado a este circuito, que es una capacitancia y tiene también un inductor. Recordemos que un circuito RLC es un circuito donde se acoplan resistencias, capacitores e inductores. Existe también un ángulo de fase entre las tensiones y corrientes y entre las potencias, que incluso puede llegar a hacerse cero en caso de que las reactancias capacitivas e inductivas sean de distinto valor para determinada frecuencia. Tendremos desfasajes, dependiendo de cuál sea la reactancia sea mayor, podremos afirmar si se trata de un circuito con características capacitivas o inductivas. Por lo tanto, si la tensión adelanta la corriente o si la corriente adelanta la tensión. Bueno, tenemos también aquí montado nuestra gráfica de osciloscopio, donde vamos a apreciar algunos efectos del voltaje que tenemos aquí. Aquí para esta práctica pues estoy utilizando una frecuencia de 1 Hz a 12 voltios para poder apreciar un poco más la onda senoidal que formaremos aquí en nuestra gráfica. Por lo pronto vamos a simular el circuito y miraremos los efectos que se producen. Tengo mi circuito, aquí coloqué un interruptor para tener control sobre el circuito. Vamos a simular. Tenemos todo energizado y tenemos todo lo que aparece en verde, es una línea de conexión. Y aquí tenemos potencial en nuestra fuente de 12 voltios o 1 Hz. A medida que vayamos avanzando, yo voy a subirle a 500 Hz. Vamos a ver una apreciación de onda más cerradas, pero va a ser la misma variación. Bueno, conectemos nuestro circuito. Como podemos ver, el indicador de batímetro nos está midiendo en milivatios. Tenemos una apreciación de 132 milivatios, como podemos ver aquí. Aquí tenemos unos microvoltios, como podemos observar, microvoltios, nuestros medidores, y como la corriente alterna. Si observamos cómo la corriente cambia de posición de rojo a azul, esto quiere decir que es corriente alterna, y es lo que estamos registrando aquí en nuestro osciloscopio. Para este caso, pues estamos revisando el canal 1, que es la onda senoidal que nos está dando nuestra fuente. Esta es una corriente alterna, pues una onda de corriente alterna. El voltaje en su rango y el tiempo que hemos escogido para poder hacer esta apreciación. Como podemos ver,
Si continuamos aquí, vamos a hacer un cambio en nuestro sistema. Vamos a cambiar un rango. Queremos observar esta apreciación del amarillo. Vamos a hacerla en miliamperes, en milivoltios, perdón, para ver que podemos observar ahora nuestra otra onda, pero en este punto donde yo hice el cambio ahora, si recuerdan, cambio que hice de posición, pues es bueno, mejor tener una buena conexión para tener una apreciación mejor. Como podemos ver, aquí tenemos un voltaje de casi 11 milivoltios y una corriente de 2.26 microamperios. Es una corriente bastante pequeña, pero la podemos apreciar aquí con este simulador. Y en efecto aquí tenemos nuestro sistema, nuestras reactancias, las cuales pues se van a tener sus características especiales, las cuales podemos ver, y que en general cuando vemos estos circuitos podemos decir que un ángulo de fase negativo indica que el circuito es capacitivo, y que cuando un ángulo cuando un ángulo tiene un circuito, indica que es un circuito capacitivo, no quiere decir que la corriente adelanta al voltaje aplicado al circuito. Caso contrario, cuando es inductivo, el circuito inductivo, la corriente atrasa al voltaje. Vamos a ver esta apreciación en un simulador. Como ven aquí, tengo conectado un circuito a este simulador y podemos apreciar que la corriente está en amarillo, en este caso, para el sistema inductor. Para el sistema capacitivo está estabilizado, todo se encuentra en cero estabilizado. Y en nuestra resistencia también está todo estabilizado, por efecto de que todo esto aquí está recirculando aquí. Esta es nuestra fuente, este es nuestro inductor y esta es la resistencia. Vemos cómo la corriente se mantiene estable en nuestra gráfica. Vamos entonces ahora a notar nuestra precisión cuando desconectamos nuestra fuente y vemos cuando entra en acción la capacitancia, el inductor y la resistencia. Como podemos ver, la primera gráfica que vemos es la inductancia. Como habíamos dicho al principio, o que cuando un sistema es inductivo, la corriente atrasa al voltaje, y estamos notando aquí, el voltaje está representado con esta línea verde. Si ven esta línea verde como atrasa, y la corriente siempre se adelanta, va adelantada. Eso quiere decir que la corriente atrasa al voltaje en un circuito inductor. Pasemos ahora al circuito capacitivo. Caso contrario, si vemos que aquí la corriente, la tensión va atrasada, acá la tensión va adelantada, la corriente va atrasada. Esas son las características de estos circuitos. Y para el caso de nuestra resistencia, pues vemos que el circuito va en fase. Por tal razón, el ángulo que se forma aquí es cero, y por tanto la impedancia pues es la misma resistencia. Ok, espero que haya quedado muy claro este circuito. Continuando acá con nuestra gráfica en nuestro simulador, pues podemos observar las pruebas que hemos hecho y los enunciados que hemos dicho, y tener en cuenta siempre estos conceptos para poder apropiarlos y manejarlos. Para este último caso voy a hacer ya la medición para 500 kHz, como lo tenemos indicado en nuestra práctica de laboratorio, y observamos esto. Esta es la onda que se forma. Es un cierre, es una frecuencia mucho más alta, y esta es la observación que tenemos. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta luego.